estoy aquí en esta congregación, pero recuerdo haber estado alguna vez en el pasado. Y como le mencionaba a Juan Carlos, estoy ahora llegando al final de un viaje de como 18 días, empezando por Marruecos y luego juntándonos en Barcelona con el querido hermano con el que el Señor nos tiene trabajando ahora desde hace 4 años. Barcelona, Terrassa, luego en Granada y ahora aquí, por todo el tema de la relación con y el testimonio hacia las personas que los españoles han sido como sus samaritanos, ¿no? Que son los musulmanes. Pero que se ve que el Señor algo se trae entre manos porque pues los ha traído Él, tanto aquí como en otra parte de Europa, como en Norteamérica, donde vivimos ahora, también los ha acercado. Y pues en esta mañana yo pensé que sería interesante compartir algo que está muy cerca del centro de la diferencia entre el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo y todas las demás filosofías y religiones de nuestro mundo. Y bueno, viene de una palabra ahí del gran misionero Pablo, cuando habla de el espíritu de adopción que se nos ha dado a los que estamos en Cristo, el espíritu de adopción. Y quisiera, no, me estoy tapando me parece, quizás, sí, no se adapta bien, pero en sus Biblias pueden estar mirando el pasaje principal que habla de esto. Hay 2 lugares muy especialmente donde Pablo hace alusión a esta institución de la adopción. Les digo de paso que es algo que a nosotros nos toca muy de cerca. Yo y Angélica, que ahí sí vino la pequeña confusión de Iván, ella sí viene de Paraguay, yo venía de Uruguay, ella viene de Paraguay, pero ya antes de casarnos, hace ahora casi 30 años, sabíamos que no iba a ser posible tener hijos propios. Pero bueno, como 10 años después de que nos casamos, el Señor abrió las puertas y nos dio en adopción una niña. Creo que más adelante les veremos en una foto. Casi 1 año de edad que la hemos adoptado, ahora tiene 20. Ha sido un viaje, pero también nos ha puesto en contacto con muchas otras familias que tienen relación con este tema de la adopción. Pero allí el pasaje que estamos tratando de proyectar, pero no entra completito, parece en la proyección aquí, es el de Romanos 8. Y antes de leer el pasaje, es interesante notar que solo Pablo usa esta figura de la adopción. Hay alusiones un poquito, ¿no? Pero así claramente. Y leyendo yo al respecto, interesante también que es una institución netamente romana, más que nada, ¿no? Es más romana que judía. Interesante entonces como Pablo usa, ¿verdad?, un poco la cultura, el contexto, para encontrar formas de comunicar verdades eternas a través de ilustraciones o instituciones o conceptos de su tiempo y de su cultura, ¿no? Nos recuerda, esto también es muy singular de la fe cristiana, que es una fe que se caracteriza por la encarnación. Además, religiones son un poquito nomás filosofías, conceptos, leyes, cosas que hay que cumplir, que no hay que hacer, etc.
Pero la fe cristiana, en muchísimos aspectos, y por supuesto culminantemente en Cristo, es una fe de encarnación, que Dios viene a nosotros, viene a estar con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, viene a salvarnos, a darnos nueva vida donde nos encontramos. Y es algo muy precioso que valoro más y más, especialmente al tener mucho trato con, en mi caso, musulmanes, que es un poco otra la comprensión, la filosofía, el abordaje a Dios, ¿no? Más yo, mi voluntad, mi ejercicio de cumplir mi deber, y que ojalá que me vaya bien al final. Pero vamos a ver este pasaje juntos, y luego quisiera hablar de dos casos muy renombrados. Uno seguramente que el caso que los lectores de Romanos tenían en mente, y que Pablo al escribirlo también tendría en mente cuando él escribió, y el Espíritu Santo le llevó a escribir esta parte de Romanos. Y luego otra que fue muy central y formativa en la historia de nuestros amigos musulmanes, una historia de adopción de la época de Mahoma. Pero vamos en primer lugar a pedir al Señor que bendiga la lectura de su palabra, y luego leer este pasaje de Romanos 8, empezando el versículo 14. Señor, gracias por tu palabra, que ha venido, que se ha encarnado en Pablo, a través de Pablo, por tu Espíritu, y que hoy tú quieres también que se encarne, por así decirlo, en nosotros y produzca nueva vida, Señor. No es letra muerta, no son conceptos ahí nomás que nosotros podemos manejar a nuestro antojo. Es tu palabra que es viva y eficaz. Queremos que tú la siembres en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que produzca fruto de acciones, de palabras, de decisiones que honren y exalten y revelen a Jesucristo. En su nombre lo pedimos. Amén. 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 Ahí en Romanos 8, entonces, el versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba es el arameo, el idioma que hablaba Jesús, el más difundido ahí en el Medio Oriente en esa época, y significa papito. Y los que saben el árabe aquí, pues saben que hasta en el árabe, lengua hermana del arameo, hasta hoy se dice lo mismo: Abba, Abba, papito, baba. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Está el pasaje paralelo a este, si alguien lo quería mirar, o quizás valdría la pena que lo leamos, es el de Gálatas, otra parte del Imperio Romano, donde Pablo también comunica, escribe palabras muy parecidas. Gálatas 4, del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. El Evangelio haciendo algo diferente a lo que las demás religiones pueden hacer con puras leyes. Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios,
por medio de Cristo. ¿Ven cuánto eco, cuánta repetición hay entre las dos epístolas? Bueno, especialmente los romanos, pero seguramente los gálatas, cuando leyeron esto de la adopción, el caso más renombrado de su época habrá sido el de Cayo Octavio Turino. Cayo Octavio Turino, ahí nacido en Italia en el año 63 antes de Cristo, más o menos casi 60 años antes que apareciera Jesús en escena, queda él huérfano a los 4 años de edad y termina siendo criado en esos años formativos iniciales por su abuela materna, que luego ella también muere cuando él tiene 12 años, y se ve que era un chico bastante precoz, porque él, dice la historia, es quien da ese discurso fúnebre en el funeral de su abuela, apenas a los 12 años de edad. Imagínense. Raramente tenemos mucha tecnología, muchas cosas, pero parece que todos demoramos más y más en madurarnos a pesar de todo, ¿no? Muchos jóvenes tienen 30 años y todavía no han madurado. Bueno, este chico a los 12 años supo dar todo un discurso en el funeral de su abuela. Ahí sí empezó más en serio. Su mamá se había casado con otro, un hombre político, y bueno, ahora al morir la abuela es que ellos le vuelven a tomar, el padre le mete en escuela, se forma, está respondiendo bien, sube de categoría, y es alguien que luego le ponen a cargo de, sería como, no eran los Juegos Olímpicos, pero era como los Juegos Provinciales Deportivos a los 17 años. Él es quien está coordinando eso. Quiere meterse, como todos los jóvenes de aquella época, en las legiones imperiales del César, y cae enfermo, no puede, tiene que salir más tarde, termina siendo naufragado aquí tratando de llegar a España, pero llegan hasta donde está el famoso César, Julio César, que era el jefe máximo del Imperio Romano de aquella época, que era un pariente distante de este Cayo Fabio, ¿no? A los 18 años, 19 por ahí, es que luego empieza a estar más directamente asociado, por haberse unido a las tropas romanas, con Julio César. Es como un segundo sobrino, una cosa así. Julio César se queda tan bien impresionado con este joven pariente suyo, que volviendo a Roma, él cambia su testamento, y unos años más tarde, pocos años más tarde, en el año 44 antes de Cristo, o sea, con Cayo teniendo más o menos unos 20 años, Julio César está en su lecho de muerte, se saca su testamento y se descubre allí que Julio César está adoptando como hijo suyo a este distinguido joven Cayo Octavio Turino. Pasan unos años más, y a los 36 años de edad, en el 27 antes de Cristo, Cayo Octavio Turino se hace de las riendas del poder, es elegido por el Imperio Romano y termina siendo el primer emperador de todo el Imperio Romano, que lo conocemos como César Augusto, desde el año 27 antes de Cristo. O sea, unos 20 años antes que nace Jesucristo. Jesucristo se calcula que nació más o menos en el 6 antes de Cristo. Y pasa a ser el primer emperador, no solo el primer emperador, sino el emperador que más tiempo se pasa
en el trono del imperio. Él queda allí 41 años como emperador del imperio romano. O sea que Jesús nace y César Augusto termina muriendo más o menos en el 14, bueno, termina muriendo en el 14 después de Cristo. O sea, Jesús está con casi 20 años cuando muere César Augusto. No sé si notan que si hacen la segunda ilustración, notarán algunos elementos. Esta adopción, ¿verdad? Seguramente que fue muy influida por los méritos que este joven hombre había demostrado, el cariño que se había ganado por su actuación, por su esmero de honrar, de servir a Julio César, y todo lo demás, ¿no? No se parece mucho a la adopción moderna con la que estamos más acostumbrados de adoptar un bebé, adoptar un adulto. Interesante, eso es el Imperio Romano. 600 años más tarde, hay otro caso muy parecido en otra parte, otra cultura bastante diferente del mundo, pero que sin embargo contiene muchos de los mismos valores y elementos. Y viene de la historia, según nos la cuentan los musulmanes en sus tradiciones, de Mahoma. Mahoma, quizás sepan, le decimos Mahoma nosotros en español, la verdad, para más respeto, especialmente si hablamos con un amigo musulmán, sería bueno decir Mohammed, sería más correcto, ¿no? Pero bueno, le conocemos en español como Mahoma. Él nace en el 570, allá en Arabia, y a los 25 años de edad, él termina casándose con su patrona, una señora bastante rica, acaudalada, que tiene una gran empresa acá como le dicen camiones, ¿no? Acá le dicen camiones, ¿no? A las trocas, no sé qué palabra usan aquí. Nosotros en Uruguay le decimos camiones, ¿verdad? De transporte, solo que no eran camiones, en aquella época eran camellos, ¿no? Caravanas de camellos que se iban por toda Arabia vendiendo, comprando, negociando. Pero un poco antes de su boda, algunos años antes, había sucedido algo bastante común en aquella época, que en esas rivalidades tribales, ¿verdad? De una tribu atacando a otra, robando, etcétera, etcétera, habían secuestrado a un niño, no se sabe bien de qué edad, quizás 10, 12 años, una cosa así, que con su madre había estado visitando unos parientes en otra parte del desierto arábico ahí. Bueno, estos merodeadores de otra tribu le agarran, le llevan a este niño que se llamaba Zaid ben Haritha. Zaid ben Haritha era su nombre. Le secuestran, le llevan a otra parte de Arabia. Termina él en la Meca, que era la ciudad de Mahoma, ya como un esclavo, algo común en aquella época, ¿no? Y bueno, se cría, termina siendo comprado y sirviendo a la futura esposa, esta empresaria, Khadija, que se llamaba la futura esposa de Mahoma. Es uno de sus esclavos. Y luego que se enamoran y llega el día de la boda, Khadija, la esposa, como regalo de boda, le da allá a Mahoma, este joven esclavo, para que sea su esclavo personal de Mahoma. La boda esa toma lugar pues en el 595 después de Cristo. Y así están hasta algunos años, hasta que un buen día aparecen ahí en la Meca
una gente de la tribu original de este Zaid ben Haritha, que le reconocen como aquel niño desaparecido y le avisan a su padre, Haritha. Zaid ben Haritha significa Zaid, el hijo de Haritha. Le avisan, entonces vienen los padres, los tíos a la Meca para decir y explicarle al dueño ahora de su hijo, ¿no? El que lo tiene como esclavo, Mohammed, que mire que sucedió esto y esto y esto y este es nuestro hijo perdido, que queremos que nos lo devuelvan, no sé cuánto tendremos que pagar para que podamos recuperarlo. Y Mohammed, según las tradiciones, les dice, bueno, si eso es verdad, así, que verdad él fue secuestrado y luego ahora es esclavo, yo no les voy a cobrar nada, se lo pueden llevar y ya está. Y se ve que Zaid ben Haritha seguramente ya se había acostumbrado un poco a la vida de la ciudad, seguramente le gustaba trabajar para Mohammed, no sabemos bien las razones. Lo que sí, que ya joven dice, yo no me quiero ir, no me quiero volver allá a la tribu, al campo, ¿verdad? O donde sea, no sé. Quiero quedarme aquí con mi dueño Mohammed. Y se ve que a Mohammed le tocó eso, ¿verdad? Que teniendo la oportunidad de ir, de ser libre, de volver a su familia, prefiere quedarse con su actual amo, Mohammed. Le tocó eso y dice la tradición, entonces Mahoma dijo, entonces yo este día declaro que tú ya no eres más mi esclavo, sino mi hijo. Y fue a la parte pública de la ciudad, como hacían eso para legalizar las cosas, por decirlo así, y hizo esa declaración de que ahora el más Zaid ya no sería Zaid ibn Haritha, sino Zaid ibn Mohammed, el hijo de Mahoma. Eso habrá sido allí más o menos por el año 600, quizá un poquito más, pero no llega al 610, no creo. Bueno, en fin, la fecha exacta no está especificada. Otra vez, creo que ven paralelos, ¿no? Un joven ya formado, que ha sido siervo fiel, sirviente, que ha demostrado cariño, apego, devoción, y que luego el padre decide, merece llevar mi nombre, merece ser incluido en mi familia, la verdad que se lo ha ganado. Se darán cuenta que esa es más o menos la religión universal que hay en todo el mundo, excepto el Evangelio. El Evangelio nos lleva por otro lado. El Evangelio es mucho más como esa adopción que yo y mi esposa hicimos y que muchos aquí en Occidente han hecho, de adoptar una criatura que no ha hecho nada todavía, ni para merecer ni para desmerecer el favor que le podamos dar. Y yo quisiera destacar, quizás mencionar así algunas características, porque a lo que quiero llegar es que ese espíritu de adopción que nosotros hemos recibido es también el espíritu de adopción que el Señor quiere que nos caracterice para nuestro trato con las demás personas a quien Él también quiere extender su inmerecida gracia. Una característica que ha notado aquí de la adopción de Dios que menciona Pablo aquí y que podemos ver en cualquier adopción de criatura es que
es algo que no se conforma, no está contento, se rebela en contra de las cosas como son. Está diciendo, esto no debe ser. Que esta criatura se críe sin padre, sin madre, sin familia, sin hogar, no debe ser. Y nosotros como cristianos, especialmente cristianos protestantes, tendríamos que ser entre los más que invocamos a Dios, que le pedimos que esta tierra pueda parecerse más y más al cielo, pueda caracterizarse más y más por su voluntad. Entre los que más decimos no estamos conformes con las cosas como están. Nosotros anhelamos y proclamamos y buscamos un cielo nuevo, una tierra nueva. No estamos conformes que haya tantos drogadictos, ni niños de la calle, ni gente viviendo sin sentido, ni pegándose un tiro en la cabeza, ni vendiendo sus cuerpos por allí. Queremos mantener nuestra visión de cómo deben ser las cosas y estar dispuestos a luchar y a sacrificar para que así sea. La adopción de Dios y las adopciones nuestras que se parecen a la suya son una declaración de inconformidad con simplemente dejar las cosas como están. No. Es también una decisión, como ya mencioné, es una decisión de extender bendición antes de que sea merecida. Extender bendición antes de que el otro lo merezca. Es a lo que hemos sido llamados, es lo que nuestro Dios ha hecho. El pasaje de Romanos 5 dice que Dios obró cuando éramos todavía sus enemigos. Efesios 1 ahí nos dice que, o 2 mejor, nos dice que cuando estábamos muertos fue que Cristo nos dio vida. Cuando no podíamos hacer nada, ni éramos nadie, éramos incluso menos que cero, Él extiende su gracia. Y la adopción es eso, decisión de extender bendición antes de que sea merecido. ¿Cuánto llamado de Dios a su pueblo hay desde Abraham? Hasta estoy recordando el pasaje de 1 de Pedro 3, que dice, ustedes nunca deben tratar a las personas como si fuera un negocio. Cuando él me trató mal, yo lo voy a tratar mal. No. Nunca devuelvan insulto por insulto, ni maldición por maldición, sino bendigan. Porque ustedes fueron incluidos en bendición, fueron llamados a heredar bendición. Y esa adopción de pura gracia que nosotros recibimos, podemos extender esa bendición a los demás. Es una decisión entonces de extender bendición antes o sin que el otro lo merezca. Una tercera característica de esta adopción de Dios y lo que Él quiere ver también en nuestros corazones es que busca remediar o redimir, podríamos decir, una tragedia. Porque un niño que necesita ser adoptado es porque hubo alguna tragedia. Los padres murieron, la mamá es drogadicta, es una niña violada, alguna tragedia hubo para que haga falta esa adopción. Y redimir, sabrán que significa estar pagando el precio para que las cosas vuelvan a ser como deberían ser. A Dios les costó su precioso y único hijo biológico, por decirlo así, el poder redimir la tragedia de nuestra condición perdida en que estábamos antes que Él nos adoptara. Y cualquier padre que ha adoptado sabe cuánto sacrificio, cuánto precio
cuánto sufrimiento incluye el poder redimir, rescatar esa situación. ¿Estamos nosotros dispuestos a, como decía el final del pasaje de Romanos 8, que decía, si padecemos juntamente con Él? Jesús, ¿cuánto padeció? El Padre, ¿cuánto padeció? El Espíritu Santo, ¿cuánto sufre y se esmera para que pueda haber nuevos hijos adoptados, siendo formados, incluidos en la familia de Dios? Nosotros somos llamados a participar en esos sufrimientos de Cristo, en ese precio que Él paga para que nosotros podamos ser adoptados y otros también. Y una cuarta característica, creo que se trasluce en todo esto, pero lo menciono igual, es que este tema de la adopción creo que nos introduce quizás más que nada el corazón de Padre de nuestro Dios. Él no quiere que ninguno se pierda. Quisiera tener una familia inmensa de todas las lenguas y pueblos y naciones, de los menos merecedores hasta los que pensaban que así se lo merecían y que después se dan cuenta que no, que puedan ser parte de su familia. Tantos versículos sobre eso en las Escrituras. Juan 17, Padre, que ese amor que nosotros disfrutamos, yo tu hijo y tú mi padre, ahora que ellos, estos adoptados, puedan participar y experimentar también. Para que la historia segunda que les conté sea completa, tengo que añadir un episodio bastante triste que creo que nos recuerda que sin Cristo, el que actualiza y efectúa la obra de Dios, en quien se realiza, en quien son verdaderamente auténticas, sí y amén, todas las grandes, bellas promesas de Dios. Sin Él, nuestros ideales, nuestras propuestas más bonitas terminan quedando en poco y nada. Y no fue menos en el caso ahí de Zayd ibn Muhammad, que le llamaban en aquel entonces, porque después que Mahoma ya se hizo un poco del poder, en el 610 empezó a recibir revelaciones, llamando a su pueblo politeísta. Bueno, él les llamaba de revelaciones, alguna clase de revelación era. Él pensó, de hecho, su esposa Khadija y su tío medio cristianizado fueron los que primero le convencieron a él de que sería seguramente el arcángel Gabriel que le comunicaba estas revelaciones. Revelaciones que en su esencia era: hay que dejar la idolatría, hay que dejar el politeísmo, hay que volver a la adoración del Dios único. Un mensaje nada malo, ¿no? Algunos dicen que si los cristianos se hubieran preocupado por traducir la Biblia árabe en su época, lo cual no hicieron porque esos bárbaros árabes no se merecían tanto trabajo, si él hubiera tenido la Biblia en árabe, en su idioma, en esa época, quién sabe si no se hubiera vuelto uno de los grandes evangelistas de Cristo para su pueblo. Pero bueno, predicó, fue muy perseguido. Eventualmente en el 622 él es invitado a ser el gobernador, el jefe allá de otra ciudad más al norte, Medina, y es allá, más o menos quizás por el 625, que empieza este episodio que les voy a contar ahora. Él, como padre, buen padre, se había preocupado por buscarle una esposa. De hecho, se piensa que quizás ya tenía más de una esposa, Zayd, que era muy común en aquella época también, para aquel entonces. Pero la esposa que Mohammed le buscó a su hijo Zayd se llamaba Zainab, y ella venía de una clase social un poco más alta, ¿no? Y parece que tenía pretensiones también un poco alta ella, pero Mohammed, que quería mostrar que
somos todos iguales delante de Dios, la casó con su hijo, adoptivo. Pero parece que a Zainab no le cayó muy bien eso, estar ella en la clase un poco más pudiente, casada con un ex esclavo, etcétera, etcétera. No fue un matrimonio muy feliz. Y más o menos a los 2 años después de casarse, un buen día que Mohammed va a visitar a su hijo adoptivo, Zaid, no se sabe si a propósito o por accidente, él llega a la casa y la encuentra a Zainab solo a medio vestir. Y él es muy tocado, impactado, dice la tradición musulmana, por su belleza física. Sale consternado de allí. Cuando su hijo vuelve y se entera de lo ocurrido, como ella no se llevaba bien con ella, le ofrece a su papá: mira, si tú la quieres, yo con mucho gusto la divorcio y tú te la quedas, te puedes casar con ella. Y Mahoma dice la tradición que no, que luchó con eso, aparte que en las tradiciones de ellos eso sería como incesto, ¿no? Un padre casándose con la esposa de su hijo. Hasta que después de varios días le llega supuestamente otra de estas revelaciones en que Dios le dice: mira, ¿por qué te vas a resistir tú, mero mortal, a lo que tu Dios te quiere dar y regalar? Tú procede, porque los hijos biológicos nunca terminan cortando sus lazos con sus padres biológicos. Y es en esencia esa adopción que tú hiciste, no es más que un guarda en tutela, no es que tú eres realmente su padre. Desde ese día se eliminó la institución de la adopción en los pueblos musulmanes. Y hasta el día de hoy está prohibido está permitido únicamente que familias musulmanas tomen en tutela, en guarda, niños huérfanos, niños abandonados, pero con la prohibición de que lleven el apellido de la familia y la prohibición de que hereden con los demás hijos biológicos de la familia. Ahora, yo no quiero culpar al Islam más que a ninguna otra religión o ideología, porque todo lo que no es el Evangelio de Jesucristo, sea lo que sea, el capitalismo, el marxismo, la nueva era, lo que sea, en el final termina siendo algo que ennegrece la imagen y el corazón verdadero de Dios. Pero miren qué contraste con esta adopción que Dios hace de nosotros, que nos da su propio nombre. Apocalipsis dice que llevamos en la frente escrito el nombre de Jesucristo, el nombre de su iglesia. Nosotros somos parte, ya no somos allegados, advenedizos, dice Efesios. Somos parte de la familia de Dios. Y somos, aquí lo repitió, los 2 pasajes que leímos, somos herederos, coherederos. No es porque hayamos sido adoptados, fuimos antes esclavos, enemigos, entonces tenemos un estatus secundario. Dios, rico en gracia y misericordia, nos ha hecho hermanos, coherederos con el único que merecía tener ese privilegio, que era Jesucristo. Ante estas riquezas que el Señor, inmerecidas que el Señor nos ha dado, quisiera invitarles, especialmente a ustedes,
en relación con el creciente número de vecinos musulmanes que están teniendo. De pedir al Señor un corazón como el suyo. Históricamente, el corazón español no ha sido el corazón de Dios para con los musulmanes. Pero el Señor está dando a su pueblo, a su iglesia, el privilegio de poder mostrar la sorpresa del Evangelio, de lo que Jesús hace cuando Él toca con ese espíritu suyo de adopción inmerecida el corazón de un español, una española. Habría muchas historias que podemos contar, quizás puedan después conversar un poco, pero en este momento quisiera que oremos y con eso cerrar para pedir al Señor que siga su obra en nosotros. Señor, te agradecemos por este espíritu de adopción.